existiera la taxonomía actual. Entonces, vamos a ver otro argumento. Tenemos acá un estudio reciente sobre los equinos, donde juntaron todos los equinos de fósiles y equinos actuales, estudiaron el ADN y dijeron, aquí vamos a ver realmente cuánto ha variado la familia de los equinos y cuánto han ido cambiando las especies. Hicieron este estudio y se dieron cuenta de lo siguiente, esto fue también asombroso. Obviamente todos estos estudios son de personas evolucionistas, ¿ya? Entonces tienen su mirada, pero si nosotros leemos esto es interesante porque recabaron ADN y los estudios demostraron que las especies extintas eran meras variaciones de las criaturas que tenemos hoy en día. Son variaciones dentro del mismo genoma, ¿entienden? Dentro del mismo ADN. Son variaciones, pero no tienen ADN distintos. La cebra, por ejemplo, del Cabo, una especie grande y extinta originaria de Sudáfrica, resultó ser simplemente una variante de la moderna cebra de la llanura, la cual ahora se cree que es altamente variable tanto en el color, el pelaje como el tamaño. Es como decir, encontramos fósiles de un caballo Appaloosa, esos grandotes, ¿no es cierto?, esos pelucones, y hoy en día tenemos puros ponis. Chuta, y uno dice, acá hubo una evolución, po. Pasó de ser un caballo grande Appaloosa a un pony, pero uno estudia el ADN es el mismo, con una expresión distinta, porque hay una campana Gauss. ¿Me entienden? Entonces uno de los investigadores, Alan Cooper, que participó acá en este trabajo, dice, en general, los nuevos resultados genéticos sugieren que hemos subestimado cuánto puede variar una sola especie a lo largo del tiempo y el espacio, y hemos asumido equivocadamente más diversidad entre las diversas especies extintas de la megafauna. Lo que está diciendo, miren, en realidad no sabíamos que una especie podía dar tanta variabilidad. Es interesante. Nosotros pensamos que los animales extintos, un mega caballo que existía antes, era otro ADN que el actual y había evolucionado el actual. Y la verdad es que no. Es la misma especie, el mismo genoma, solo que otra variabilidad. ¿Entienden? El mismo escribe también, estudios sobre el ADN, el mismo Cooper dice, estudios sobre el ADN antiguo han revelado que la pérdida de diversidad genética en muchas especies sobrevivientes parece haber sido extremadamente severa. Ya, esto es un punto clave también. La Biblia afirma que nosotros antes, ser humano, el mundo vivía en un mundo perfecto y a través de la llegada del mal, todo va involucionando, vamos empeorando. El ser humano de hoy no es como el ser humano de antes, que tenía más capacidades. Los animales de hoy no son como los animales de antes, que tenían más capacidades. Todo va empeorando. Lo interesante es que estos estudios han revelado que existe, de hecho, dentro de los géneros, una pérdida genética. Eso es clave. ¿Por qué? Porque no se ha ido aumentando la genética. ¿Qué es lo que habla la evolución? Que la genética va aumentando, ¿no es cierto? Que el genoma, si antes tenía, no sé, 10 letritas, ahora tiene 20 letritas. Hemos ido mejorando. Vamos de mal en mejor. Lo interesante entonces es que las especies de perro, por ejemplo, no se va agregando información nueva y va cambiando, sino que se va perdiendo información. Las especies han ido perdiendo información genética a lo largo del tiempo. No se ha ido añadiendo información genética nueva. Interesante, ¿no? Y esto va absolutamente relacionado a lo que nosotros observamos actualmente en la física. En la física actual hay leyes que son leyes. La diferencia entre una ley y una teoría es que la teoría son hipótesis, ¿no es cierto? Ideas que uno plantea no están comprobadas. La ley sí está comprobado. Está comprobado, irreproducible, es falseable, tiene todo. La ley. Por ejemplo, la ley de gravedad, ¿no es cierto? Si usted tira una manzana acá, cae. Si ustedes van a la China, la tiran, cae. Todo el mundo puede comprobar que la ley de gravedad es cierta. Existen otro tipo de leyes, como la segunda ley de la termodinámica, que ustedes yo creo que la han escuchado, la entropía. La entropía, ¿qué es lo que enseña? Que todo tiende a... Algunos dicen desorden, algunos dicen que eso significa orden. La entropía dice que, les voy a explicar con este gráfico acá, que si tenemos unas partículas acá arrinconadas, todo va a tender a la máxima expansión, a alejarse el uno del otro, ¿ya? A estar separados, a estar alejados. Por eso algunos dicen desorden, otros dicen no, eso es un orden entrópico. Bueno, como sea, todo tiende, pongamos desorden, ya, a desordenarse, ¿ya? Todo tiende a esparcirse. Si yo acá abro un balón de gas, el gas se va a esparcir. Eso es comprobable, existe en todo el mundo. Es así. La segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende a
y a esa expansión, y además se va incrementando en el tiempo. Por eso, dicen, por ejemplo, uno libera algo en el universo y va a tender a la expansión, y por siempre, siempre más expansión, alejarse lo máximo posible del otro. ¿Ya? Todo tiende a dispersarse. Este es un gran problema para la teoría de la evolución, que dice que todo tiende a juntarse a través del azar y formar complejidades. O sea, estamos yendo en contra de la ley física. ¿Ya? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, con azar y tiempo, ya lo hemos hablado antes. Pero es una gran problemática. Entonces ellos dicen, bueno, pero es que si uno adiciona energía, cuando uno adiciona energía a los elementos, esa energía puede provocar realmente una unidad de las cosas. ¿Qué es lo que vemos en la actualidad? Hemos visto millones de explosiones a través de los últimos años. Millones de explosiones. O quizás ustedes no han visto explosiones. Quizás lo que ustedes han visto en la pintura y llega al sol, adiciona energía a través de los fotones. ¿Y qué es lo que pasa con la pintura? En vez de evolucionar se echa a perder, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno adiciona energía y sucede que la energía lo que hace y lo que uno puede observar actualmente es que aumenta la entropía. ¿Ya? La energía lo que hace, le da fuerza a la entropía para esparcirse más. Una explosión, ¿qué es lo que hace? Adiciona energía a un lugar para producir una expansión más rápida, un desorden más rápido. La energía actual, cuando no está canalizada, aumenta la entropía. Lo que también es interesante, siendo que la teoría de la evolución se basa en lo contrario, que todo tiende a ordenarse. Lo mismo pasa un poco con el Big Bang, que no me quiero meter hoy día porque no es el tema, pero el Big Bang afirma de que una explosión trajo orden, o una explosión trajo la creación de los elementos actuales. Es una bonita teoría, pero va en contra de la física. Ese es un gran problema, porque va en contra de la entropía, en que los elementos quieren apartarse, y va en contra de lo que uno puede comprobar actualmente, por lo menos acá, en este planeta, de que siempre que tú genera una explosión no hay orden. Por ejemplo, es como si yo les dijera, miren, yo tengo acá las partes de un robot o de un reloj y las tiro y espero miles de años. ¿Irá a juntarse? Probablemente no. Bueno, entonces vamos a adicionar energía y pongo una dinamita encima. Entonces al poner la dinamita digo, ahora sí. No, ¿por qué no? Porque la energía hay que direccionarla. Es lo que pasa con los cloroplastos. Reciben los fotones, sí, los reciben, pero hay una maquinaria altamente compleja que toma esa energía y transforma la energía. ¿Ya? Es lo que actualmente se hace todos los ingenieros acá saben, el tema de transformación de energía. Para ver una transformación de energía tiene que haber un diseño previo. No es simplemente adicionar una dinamita. No es como que poner la dinamita a un reloj, parte del reloj, explosión y se juntó. No. De hecho, esa entropía por eso es una ley, porque es comprobable en todos lados. Ustedes lo pueden hacer en la casa y pueden ahí dejar las partes y ver qué es lo que pasa. El Big Bang habla de lo contrario, ¿no es cierto? Habla de que la explosión crea todos estos conjuntos planetarios, galaxias, y esa explosión, ¿no es cierto?, genera a través de millones de años todas estas cosas. Lo interesante, les voy a mostrar también acá un estudio reciente. Lo interesante es que se descubrió en el 2005 en un lugar súper lejano a nosotros. Mientras más lejano, ¿no es cierto?, más nos acercamos al centro de la supuesta explosión Big Bang, significa que está más cerca del origen. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, que el origen está a 14.500 millones de años, el origen. Y cuando uno encuentra galaxias, como pasa con ellos, que dice, estamos muy sorprendidos al ver que esta magnífica estructura ha podido existir en tiempos tan lejanos, declaró el investigador. ¿Por qué? Porque encontraron miles de galaxias absolutamente cercanos al punto cero. Dice, estamos ante una red completa de estrellas y galaxias, formada apenas unos miles de millones de años después del Big Bang, como un reino que surgiera de un día para otro. Y esto no es un creacionista, ¿ya? Una persona que está investigando la astrología simplemente. Encontraron que muy cercano a lo que ellos estiman que es el Big Bang, hay galaxias y estructuras formadas absolutamente que están ahí presentes. ¿Cuál es la sorpresa de esto? De que significa que explosión, un segundo y todo existió. Explosión y todo existió. Inmediatamente. No hay tiempo, no hay azar. ¿Entienden? Saca el factor tiempo acá. Porque explosión
y se formaron las galaxias. Algo peligrosamente cercano a la creación de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso llegamos a esa pregunta. Bueno, ¿puedo basar una teoría que vaya en contra de la segunda ley de la termodinámica y decir de que no? Si esperamos harto tiempo, esta entropía va a dejar de actuar y se van a juntar las partículas. O si adicionamos energía al azar. Ahora, es lo que actualmente vemos en la evidencia. Por ejemplo, se habla mucho, ¿no es cierto?, que las mutaciones van llevando entonces a la progresión de la especie, el cambio intergénero, interfamilia. Nosotros vemos a diario mutaciones y les aseguro que no se parecen a esto, ¿ya? Estas mutaciones es lo que a uno le gustaría, pero la verdad es otra. La verdad es que las mutaciones actuales no se ha observado ninguna que lleve a una progresión de la especie. Y eso que vemos millones de mutaciones diarias, ¿ya? O sea, no es un tema de que uno no vea. Actualmente se ven millones y millones de mutaciones diarias. Yo trabajo en medicina y vemos que cada vez que aparece una mutación es en desmedro de la persona. Y uno podría esperar, bueno, en un par de millones de años quizás podría ocurrir una mutación buena. Claro, como les digo, depende de la creencia de base que uno tenga, porque eso también es fe, ¿ya? Creer que algún día podría haber una mutación que vaya en contra de la entropía y se formen macromoléculas de la nada, que hagan una conjunción, que haga que el ser humano sea mucho mejor de lo que es. Puede ser. Y ahí es donde llegamos a la sopa primaria, como se llama, ¿no es cierto? La creación espontánea de las primeras moléculas. La creación espontánea de las primeras moléculas es una de las enseñanzas que tienen todos los colegios, ¿no es cierto?, que hablan sobre Miller, el experimento de Miller, de cómo él juntó amoníaco, nitrógeno, puso juntos, y forma a través de electricidad los aminoácidos esenciales. No todos los aminoácidos, pero aparece uno que otro aminoácido. Interesante el experimento. Eso está respaldado por el ruso Alexander Oparin, que también decía, ¿no?, que las moléculas se podían generar en condiciones especiales, se podían generar solas, juntarse la materia y formar moléculas. Y es interesante, este experimento en 1952 fue un experimento que hizo sonreír a la ciencia mundial, porque dijeron, ¿vieron? Se pueden crear en generaciones, en algún momento específico, se puede crear los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos llevan después a la conformación proteína, y las proteínas después, si se juntan, pueden formar algún ser vivo. Era como el paso inicial. Bueno, tenía dos problemas ese experimento. El problema del experimento es que, en primer lugar, bueno, había una mano que intervino, una mano creadora, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces ya partimos de la base que hubo alguien que estaba ahí. El otro gran problema es que los componentes que ocuparon resultaron no ser los componentes que tenía la Tierra antigua, ¿ya? Se ha ido investigando y muchos dicen que la Tierra en su origen estaba compuesta principalmente por dióxido de carbono, nitrógeno, agua. Para este experimento se ocuparon concentraciones absolutamente distintas, sobre todo de amoníaco. ¿Por qué? Porque los aminoácidos contienen muchas de estas partículas. Entonces, básicamente, se mezcló químicamente ciertas moléculas y materia que uno esperaba que si adiciona calor y energía, se juntaran. O sea, fue un experimento dirigido, ¿entienden? No fue un experimento azaroso, no reprodujo la serie, sino que básicamente lo que dijo, bueno, si nos ponemos las pilas podemos crear aminoácidos. Bien, pero hay una creación de por medio, hay un pensamiento químico previo. Y resulta que no fue que la Tierra primitiva probablemente no tenía esos componentes, por lo menos en esas concentraciones. ¿Ya? Entonces, por eso el científico Walter Bradley escribe esto. El significado científico del experimento de Miller hoy es nada de nada. Cuando los libros de texto presentan el experimento de Miller, deberían ser lo suficientemente sinceros para decir que fue interesante desde el punto de vista histórico, pero demasiado irrelevante para decir cómo se desarrolló en realidad la vida. Claro, porque era un experimento dirigido que fue entretenido, pero no habla realmente, no nos habla de lo que el azar pueda producir y en las concentraciones que existía antes, el dióxido de carbono, el agua, el oxígeno, y de hecho se intentó reproducir con esos elementos y no se logró. Claro, porque no son elementos que tiendan a juntarse así porque sí nomás. Necesitamos un cloroplasto para eso.
Entonces, ese es con respecto a las proteínas, los aminoácidos. Ahora, si vamos al ADN, eso es más complejo. El ADN ya estamos hablando de otra cosa. Es como si ustedes tuvieran una sopa de letras, tienen todas las letras ahí, esperemos un par de miles de años para que se forme un libro. Es difícil. O sea, por mucho que quizá alguien pueda decir, las purinas, las guaninas, se juntaron y se formaron espontáneamente, lo que tampoco se ha podido hacer. Se ha podido reproducir una vez, pero en un laboratorio altamente específico, y nada que ver con la atmósfera original, se supone. O sea, algo súper de creación, ¿ya? Se logró hacer, pero tampoco se ha logrado hacer ni siquiera en esos laboratorios altamente experimentados el ADN. ¿Por qué? Porque el ADN tiene mucha información. No es como llegar y hacer ADN. Tenemos que pensar en todo lo que el ADN va a generar, todas las proteínas que va a hacer, todas las moléculas que va a formar y que entre sí tienen que calzar como un rompecabezas para que todo el sistema funcione. No es como llegar y creer que va a generarse así, generación espontánea. Es difícil. ¿Se puede creer en eso? Si uno cree que solo existe lo físico. Sí, pero hay una creencia de base. ¿Entienden? Hay una creencia de base. Hay fe de por medio. Ahora, ¿está mal tener esa fe? No, eso ya depende de cada uno puede decidir. Entonces, el ADN tampoco ni siquiera se ha podido hacer en laboratorio altamente experimentado. Es difícil el tema actual con la biología molecular creer en una generación espontánea, así nomás. Cada vez los espacios son más grandes, es más difícil, hay más escollo. En 150 años de investigación las cosas han empeorado para la evolución, no han mejorado. Vemos entonces que Darwin tenía unos supuestos. Las células son estructuras simples. Las especies se formaron gradualmente en el tiempo, desde lo más simple a lo más complejo. Las especies van dando origen a otras y dejan forma intermedia en el registro fósil. Toda la vida de la Tierra se integra en un solo árbol de monofilia. La formación de las especies, desde esponja a vertebrado, se produjo en varios cientos de millones de años. Como ustedes pueden ver, esas creencias de base que implicaban la lógica evolucionista han sido rechazadas. O sea, la teoría debería rechazarse. Debería. Pero como tiene una implicancia religiosa profunda, no es tan fácil rechazarla. Claramente. Lo entiendo. Me falta un argumento ahí. Tenemos tiempo, ¿no? 12:10, ya. Último argumento, y después no lo aburro más con esto. Con respecto a la monofilia, ha sido interesante ver que en los árboles taxonómicos surgen las ramas de árboles, ¿no es cierto? Surgen las ramas, distintos animales, distintas especies, distintos géneros, de animales que son más bien distantes. Ahora, lo interesante es que tienen semejanza morfológica que uno dice, chuta, ¿cómo pudo haberse creado por generación espontánea en esa rama? Y después se creó otra vez, producto del tiempo y el azar, también en esta rama. Y no solo ahí, sino que en esta rama hay muchas estructuras que son similares a distintos géneros y especies en el mundo y que no vienen de la misma rama. ¿Me entienden? O sea, no solo el azar tuvo que haber formado una vez el ojo, por así decirlo, X, sino que en 3 ramas distintas. ¿Por qué menciono el tema del ojo? Porque el ojo del pulpo, que es un invertebrado, es súper similar al ojo humano. Tiene componentes súper parecidos. Entonces tuvo que haberse formado por la rama de los invertebrados un ojo así espontáneamente, lo que es súper difícil. Y por otro lado, en la otra rama, otra vez, pasó lo mismo con nosotros, con mamíferos. Interesante. Las plantas, los vegetales, como los animales, requieren de un ovario con óvulos para reproducirse, ¿no es cierto? El polen viene a ser los espermios. Entonces, interesante, ¿por qué la sexualidad presente en las plantas? Si las plantas nada que ver, pues son otra rama. Podría haber pasado otra cosa al azar. No, hay cosas similares. La ala de los pájaros. Funciona la ala, sí. Los mamíferos también tienen ala. Por ejemplo, el murciélago. Los reptiles también tienen ala. Por ejemplo, el pterodáctilo. En distintas ramas, apareciendo cosas semejantes. Interesante. Bueno, algunos podrían decir, bueno, claro que aparecieron porque se fueron adaptando al medio. Sí, puede ser. Puede ser. El tema que yo creo que es interesante analizar esto, ¿ya?
Hemos hablado de muchos argumentos, pero yo acá no vengo a ganar argumentos, porque cada uno tiene su argumento, además que uno no convence a nadie, cada uno tiene que formar su propio juicio ahí al respecto. El tema es que hay frases que causan revuelo mundial, como este científico, ¿no es cierto?, Stephen Hawking, que dice en su libro El Gran Diseño: la física moderna no deja lugar para Dios en la creación del universo. Estoy de acuerdo, la física no deja lugar a Dios, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Dado que existe una ley como la gravedad, el universo puede crearse y de hecho se creó a sí misma a partir de la nada. Creación espontánea. Esa es la razón por la que existe algo en lugar de nada. Por eso existe el universo, por eso existimos nosotros. Bien, estas frases claramente son religiosas. No me pueden decir que son ciencia. Aquí hay una base de creencia que está claramente marcada. El universo surge de la nada. O sea, el universo es preexistente, es eterno y se reproduce a sí mismo y forma una complejidad. Él cree en el universo, hay una creencia de base. No es ciencia. Y eso lo que me interesa que hoy día también quede claro. Hay muchas cosas que hoy en día se hablan como científicas, pero no son ciencia. No porque un científico diga algo, es ciencia. Porque todo lo que él dice es fe. Porque yo puedo cambiar acá palabra y poner Dios entre medio. Ah, no, pero Dios no, po. ¿Por qué no, po? Si acá estas frases son iguales, po. Dice, dado que existe una ley como la gravedad, bueno, ¿y de dónde surgió esa ley? No, es que esa ley desde siempre fue. O sea, la ley es eterna. Si la ley es eterna, cree en algo eterno. Claro, dado que existe algo como la ley de gravedad, el universo puede crearse, y de hecho se creó a sí misma a partir de la nada. El universo, el todo surge de la nada. Eso es fe, no es algo comprobable por la ciencia, ni siquiera es negable. ¿Cómo va a negar eso? Ahí comprobémoslo, que todo surgió de la nada. No sé, complicado. Bueno, hay una fe de base, hay una creencia. ¿Ya? Creación espontánea. Esa es la razón por la que existe algo en el lugar de nada. Por eso existe el universo, por eso existimos nosotros. Este es un tema que no es peleable, no sé si me entienden. ¿Qué argumento se presenta a eso? Es lo mismo que un evolucionista me podría decir, bueno, ¿y qué argumento presento yo si tú me dices Dios? Y Dios no lo puedo negar ni comprobar, ¿cómo lo hago? Sí, es verdad, pero yo parto de esa base de creencia y entiendo que todas las personas que interpretan algo en la vida parten de una base de creencia personal. Eso está claro. Ahora, si ustedes me preguntan y dicen, bueno, comparemos la creencia en lo simplemente físico, como la evolución, el Big Bang, comparémoslo con la creencia de creer en un ser superior, en creer un diseño inteligente, como se está hablando actualmente en Estados Unidos y hasta se está hablando en el Congreso, si cambiar los libros de estudio o no, con diseño inteligente. Comparemos. Son formas de ver la vida. Si creemos en la Biblia, las suposiciones son el que en el principio Dios creó y fuimos creados por Dios. Esa es una suposición, ¿no es cierto? Si creo en la evolución o en la física, simplemente pura como nada más y excluyente, dice que no hay Dios, o si existe, no muestra trazas de ninguna actividad creativa. Estamos aquí por accidente, ¿no es cierto? Esa es la lógica, el azar. El mecanismo, Dios creó la materia. Hay un diseño inteligente. El mecanismo evolutivo en la materia siempre existió o simplemente apareció, ¿cierto? Estamos hablando de una creencia de base. Las mutaciones masivas, y creen en el mecanismo de mutaciones masivas